Perfiles. Personalidades del mundo de la política, la cultura, el deporte, la educación, la ciencia, la militancia social y el espectáculo. Acciones, el pensamiento y el trabajo creador en nuestra época y la Argentina de este tiempo. Alejandro Apo. Perfiles de la UNDAB. Bueno, bienvenido Alejandro a la radio, gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes, porque Mario, es un gusto estar. Una radio universitaria representa mucho para nosotros. Y sí. Y en esta época de apertura, con todo lo que se ha logrado con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, siempre es una forma de comunicar mejor, porque uno tiene la amplitud esa de incorporar a tanta gente que tenía para decir y que no se la escuchaba por aquella vieja ley restrictiva de la dictadura cívico-militar que impedía eso, así que... Sí, y vos sabés que decimos nosotros, que para mí es un mundo relativamente nuevo, que en algún momento se pensó en el derecho de la llegada a los medios de las universidades y hoy se siente como una obligación, felizmente, esa posibilidad de tener los medios, ¿no? Es un dato interesante, pero más allá del agradecimiento por la recomendación a estas nuevas radios, me gustaría viajar un poquito en el tiempo, apenas unos años atrás, porque yo que tengo la experiencia personal de haber estado en un ya avanzado Sport 80, por ejemplo, cuando me sumé al equipo de Mitre después de Malvinas, más o menos. Ahí te encontraba como un personaje extraño saliendo telefónicamente, que yo no me acuerdo ni el nombre que tenía ese tipo. Cesario del Toque. Cesario del Toque. Era un hombre que representaba a Menotti en un lugar donde el menotismo no tenía tanto lugar. Claro, era bilardista el otro espacio, ¿no? Sí, era más bilardista por Niembro, no por Víctor Hugo, que todavía no había tenido ninguna dificultad con Menotti, era el que menos... tenía problemas. El más neutral, digamos. Y se reían con Ibarra mucho de que yo hablaba de un fútbol fantasía, una especie de Vianudo que hablaba de Valencia y del fútbol fantasía y de Holguín. Y no de esos jugadores picapiedras que planteaban estos muchachos. Era muy, muy gracioso porque la gente, Niembro se ponía nervioso. Yo no quiero hablar con este hombre, decía. y pasábamos un buen rato en ese programa que cambió la historia de la radio deportiva. Digamos. Claro, porque hasta ahí... con las transmisiones. La supremacía de la oral con Muñoz era hasta ese momento el pináculo, ¿no? Digamos, de las transmisiones deportivas. Y la llegada de Víctor Hugo cambió la historia del relato deportivo, porque la influencia de él, no hay que decir nada de lo que ha significado, ha marcado todo este tiempo y ese acompañamiento de tipos consagrados, y nos juntamos los amigos de él y todo, y llevamos adelante una propuesta que era casi la contrafigura de lo que Rivadavia venía haciendo con Muñoz de hacía muchos años, pero siempre Víctor Hugo siempre mantuvo un gran respeto por lo que significaba desde el punto de vista informativo y desde el punto de vista de ese relator imposible de eludir en la historia del relato, que es Muñoz, su relato vibrante, Víctor Hugo tiene una definición típica de Víctor Hugo, de definirlo a Muñoz como que una vez yo le pregunté, y después lo difundió en otras notas, le digo, es fantástica la definición, le digo, ¿vos qué ves de Muñoz en el relato? Alejandro me dice, tiene el domingo en la garganta. Claro. Esa cosa bueno, y a partir de ese Sport 80 que tenía cada loco con su tema, que se hablaba de política, que se denunciaban las torturas de la dictadura, me acuerdo alguna vez que Marcelo Araujo leyó lo del doctor Dual del terrorismo de Estado, fue terrible porque leyó al aire lo que le hacían a las chicas, las torturas. Sí, bueno, me haces acordar que en ese mismo tren de
si querés, no me gusta mucho la palabra competencia, pero sí de innovación, sí, aparece Mitre Informa Primero contra el rotativo del aire, en este segmento de por lo menos de poner públicamente blanco sobre negro en ese proceso de la dictadura que había quedado oculto, ¿no?, hasta el momento. Claro, y a partir de eso, periodísticamente también los títulos, el relato de Víctor Hugo, que es esencial, que cambia la historia con el diálogo entre los jugadores, con el árbitro, esa invención de Víctor Hugo, ese relato que modifica el gusto de todos, porque va mutando a lo que Muñoz había hecho con Fioravanti, claro, digamos, que había ido cambiando a partir de la... Hay una suerte de posta ahí en la innovación del relato y en la incorporación, más allá de la personalidad del tipo, de un mecanismo nuevo, novedoso para contar el fútbol por la radio. Ahí aparece, Mario, lo de la comunicación latinoamericana que tiene que ver con Víctor Hugo, que es un hombre tan completo que termina siendo, es un narrador latinoamericano, claro, no es un relator de fútbol. Sí. Él es un hombre, más allá de su periodismo independiente, es un hombre que ingresa un idioma, una manera de expresar las cosas, que yo ya escuchaba de Uruguay, en Radio Oriental, con Juan Carlos Polié, en unas transmisiones impresionantes, que él cuando viene aquí apuesta a una cosa, él era dueño y señor de toda la audiencia de Uruguay, y viene acá a ver qué pasa. Claro. El primer año va a Radio El Mundo, que es ese seguimiento al Boca de Marzolini, de Maradona, de Brindisi, y termina siendo yo ahí no estuve, porque yo estaba con Parnizari en Splendid. En Splendid, claro, hacíamos me acuerdo. Una transmisión muy intensa, estaba Lucambio, estaba Olivari, Longo, Norberto Longo, mirá qué nombres, el Beco. El Beco, el comentarista era Julio Ricardo. Sí, Julio Ricardo. Y bueno, y ahí me llaman, yo ahí me encuentro con él en la previa, cuando él viene, Víctor Hugo nos toma la agencia Saporiti, nos pide a todos los que no integrábamos equipos de interprensa de fútbol, los libres, digamos, arma un equipo y vamos a jugar a Pepirí, ese torneo interprensa. Saporiti estaba en la B de los periodistas. Y ahí me junto con él. Yo lo conocía de Uruguay, pero nada, teníamos un trato de hola, ¿cómo te va? Y nada más. Claro. Y en esas mañanas jugábamos al fútbol y nos salíamos de ahí, íbamos al cine, íbamos a comer juntos, y ahí nos hicimos muy amigos. Yo ya le había dicho que no a Niembro y a Araujo y a Paenza, porque yo me quedaba con Parnizari, que ese primer año dije que no iba, ya me habían llamado. Y cuando termina el año, en el partido ese que River le gana a Ferro en la cancha de Ferro, el River de Di Stéfano, que le gana al Ferro de Grigol, con la influencia de Kempes, con toda esa polémica que había en River, porque Di Stéfano los había desplazado a Merlo, JJ y Alonso. Sí, señor, me acuerdo. Bueno, voy a hacerle una nota a Grigol, fin del año, y yo, con todo el éxito que había tenido Víctor Hugo en Mundo, que no fue el que tuvo después Mitre, pero ya se notaba que la gente se había admirado de ese relato distinto, viene Araujo, cuando termino de hacer una nota a Grigol, estaba medio solo en el vestuario, porque el ganador era Di Stéfano. Era River, claro. Era River. Estaba Araujo, Paenza, Aymar, Carlos Aymar, y cuando salimos, me agarra del hombro Araujo y me dice, ahora sí vas a venir, porque yo le había dicho que no podía dejarlo a Parnizari, que me había dado una cantidad de oportunidad. Me dice, ahora sí vas a venir, porque se dice que Parnizari ya iba a contratar a Nimo, que iba para otro lado la transmisión. Entonces le digo, bueno, llamame. Yo pensé que no me iban a llamar más, porque... Y eso además, fue, estamos hablando del año 83, 82. 82. Perfiles Erlandab. Alejandro Apo, periodista deportivo con más de 30 años de trayectoria, siendo conocido como el comentarista de transmisiones deportivas. En 1995 produjo y condujo el ciclo Todo el verano en un día, y más tarde, Todo con afecto, ciclo dedicado al fútbol, la música y la literatura. Otro programa creado y conducido por el periodista es Donde quiera que estés. Participó en televisión en Telefe y Canal 13, en los programas Polémica en el Fútbol, creado por su padre Alfredo y Carlos Fontana Rosa,
Junto a César Macetti colaboró en el programa Medianoche y en Red de Noticias condujo Sin Testigos. Alejandro Apo, Perfiles de la UNDAB. En 1995 produjo y condujo el ciclo Todo el verano en un día, y más tarde Todo con afecto, ciclo dedicado al fútbol, la música y la literatura. Otro programa creado y conducido por el periodista es Donde quiera que estés. Participó en televisión en Telefe y Canal 13, en los programas Polémica en el Fútbol, creado por su padre Alfredo y Carlos Fontana Rosa. Junto a César Macetti colaboró en el programa Medianoche y en Red de Noticias condujo Sin Testigos. Bien. Fin del 81. Sí, sí. Claro. Y ahí Víctor Hugo les dice, ahora tráiganlo a Alejo, porque él me escuchaba y qué sé yo, y habíamos hecho una amistad. Está bien. Dice, por favor, tráelo, arreglo con ellos y arranco en el Sport 80 histórico. Un equipo extraordinario, realmente. Imposible de reunir. Claro, hoy es imposible. Pero además porque acá voy a derivar en otra de estas investigaciones que uno tiene que hacer con la entrevista, es que hay allí subyace una preparación previa. Un interés previo por otras disciplinas, no necesariamente las del fútbol, que te permitían abrir un abanico extraordinario y salir del discurso simple, digamos, de la estadística, del comentario o la anécdota futbolística, ¿no? Claro, los números o la estadística respetuosos, pero al servicio de un comentario de fondo. Claro. No como una cosa nominal y fría, que diga... Yo me acuerdo siempre que Bernard Shaw decía... que era la época de las bikinis, ¿no? Sí. Decía, la estadística es una cuestión interesante, porque muestra cosas interesantes, es como las bikinis, dice. Muestra cosas interesantes, pero oculta lo fundamental. Claro. Era un poco eso. Y nosotros lo que me parece que hacíamos era meter el cuchillo bien a fondo, con esas notas polémicas, con esas... ese periodismo mucho más revelador que el que Muñoz había logrado instalar, que era un periodismo más light. Sí, más simple. Sí. Pero yo además agrego, abono allí una carga ideológica y de pensamiento en cada caso, ¿no? Que creo que es menester remarcarlo. En el momento incluso estamos en un ámbito educativo de acompañar a esa vocación, a ese sueño de llegar, otra formación paralela que vaya un poco acompañando el eje central del oficio. Es decir, vos sos un tipo que conocías la literatura y los libros hasta seguramente mucho antes de llegar a esa convergencia, ¿no? Y esto significa que vos no solamente manejabas 200 palabras, sino que tenías una capacidad de reflexión profunda acompañada por esa formación, ¿no? Mario, yo siempre me acuerdo de una cosa que no tiene nada que ver con las simpatías ideológicas. En todos los discursos a los jóvenes que hacía Kirchner, el doctor Kirchner decía, prepárense, investiguen, prepárense para la gran oportunidad. Y yo, naturalmente, cuando voy a una escuela de periodismo y charlo, cuando voy a un ámbito universitario, lo que digo es eso, el bagaje, el algo más, eso que le admiran los chicos a Víctor Hugo, que es capaz de hablar de una película en el medio de una final del mundo, y evocar a Dino Risi o a Vittorio Gassman, o hacer una referencia a una descripción literaria de uno de los grandes de todos los tiempos. Nunca está de más. La gente que recibe eso, nos han vendido muchas veces desde la dictadura y muchas veces desde lo tradicional, no revisándolo, que la cultura es algo aburrido. Yo le invito a la gente que dice eso, que lea a Shakespeare, que no se asuste y que vea que Macbeth, además de una obra de poder y una obra maestra que sobrevive todos los tiempos, es una magnífica obra de suspenso, entre los crímenes, las intrigas y todo eso. La cultura no tiene ese matiz que se decía tan cerrado, y justo en un ámbito universitario, la radio, esta apertura que tenemos que vivir,
más que nunca ese algo más, esa cosa que la gente espera. A mí me da orgullo cuando me para un tipo en cualquier rincón del país y me dice, mi pibe lee por usted. Claro. Porque usted leía los cuentos de fútbol y entró a la literatura. Claro. Si nosotros logramos en un mundo que no invita a leer, que un pibe se siente en un lindo sillón de la casa y se meta en los cuentos de Fontana Rosa, Dolina, Soriano, Galeano, Sacheri. Cuento de Eduardo Sacheri. Frío. No sé si a los demás les pasa lo mismo, pero a mí me cuesta mucho pensar en el frío si no estoy teniendo frío en el momento de querer pensar en el frío. Seguro que uno puede decir la palabra frío cuando se le dé la gana, pero no es lo mismo. Así no es más que una palabra. Yo me refiero a pensarlo, el frío, a poder pensarlo, entendiéndolo al frío. Es distinto decir frío que sentir frío. Decirlo es casi nada. Igual es una palabra distinta a árbol o perro. Esas son cosas que se ven y uno puede imaginarlas, pero el frío no. El frío hay que sentirlo para pensarlo. Esa sensación incómoda en todo el cuerpo. Esa especie de dolor suavecito que uno no se puede sacar de encima aunque quiera. Esa molestia que a uno lo sigue aunque trate de escapársele y haga un montón de cosas, apichonarse, hacerse chiquito, zapatear fuerte, dar saltitos en el lugar o lo que sea para salirse de esa situación fea. Esas ganas tontas de querer irse lejos del propio cuerpo a un lugar que esté más tibio. Tontas porque no se puede, pero uno las ganas las tiene igual, ¿no? Y de todo el asunto del rubio, yo me puedo acordar solamente así, con frío, si no, no. O me cuesta mucho más. Me cuesta y no es lo mismo. Pero hoy resulta que es domingo, casi de noche, y como está terminando mayo, hace un frío de novela. Además estoy solo en casa, que eso también es importante para que me acuerde. Si está la familia no puedo, si está la familia uno piensa en cosas comunes, las de todos los días. Eduardo, que publicó a partir de mi programa del sábado a la tarde y mostró ese fútbol de los desafíos de la otra esquina, más allá de la maestría de Fontana Rosa, sí, claro, hacer esos cuentos donde nos muestra cómo somos unos animales que somos capaces de tirar un córner antes de revelar un secreto de Estado, digamos, claro. Somos locos del fútbol y esa locura pasión él la describe, lo mismo que Soriano describe el fútbol chacarero, digamos, claro. Es el penal más largo está del bien, mundo, está bien. Gallardo Pérez referí, son historias de esos árbitros que no cobraban goles porque estaban aburridos y querían una trifulca. Claro, pero estos mismos son tipos rupturistas porque hay como un sesgo desde el lado de los culturosos de no mezclar las aguas con lo popular. Y acá estamos hablando de cosas de gran arraigo popular, ¿no? Porque el fútbol, Mario, es un vehículo de ideas, no es solamente el fútbol, no es unas reglas y un deporte. Troy lo decía, lo leí alguna vez en un libro de Juvenal, de Pascuato, aquel viejo periodista del Gráfico. Sí, señor. Maestro de periodistas, de análisis de los partidos, él decía que una vez Troilo, en un reportaje que le hizo, le dijo, ser feliz era ir con el viejo de la mano, eso era la infancia y la felicidad, dice, con el viejo de la mano hacia la cancha. Claro. Digamos, la cancha no implica solamente el juego, el fútbol y lo que uno sabe de los mundiales o de las Copas América. Implica que tu ídolo es un tipo que además se rebeló contra cierto sistema, que Maradona no es un episodio que tenga que ver solamente con el fútbol, claro. Aunque yo siempre prefiero discutir sobre Diego, digamos, en el terreno en la cancha del fútbol, porque eso también quita un lugar que yo nunca quiero tomar, y si querés agrego un pequeño tema del que salimos inmediatamente, es que yo no me siento con autoridad para juzgar a nadie, por sus debilidades mucho menos. Ni ética ni moralmente, claro. Yo soy un hombre muy débil, y un hombre que ha tenido muchos problemas por eso, y ha hecho muchas macanas por eso, entonces no me siento un hombre capaz de decir... Pero yo creo que nadie está en condiciones de levantar el dedo. A veces cuando escucho críticas hacia la conducta de Diego, imagino que son vidas ejemplares. Pero es que... No lo son, no lo son, lo digo... No lo son. Lo que pasa es que hay un costado también novedoso en el periodismo,
que creo que la ley de medios ha desenmascarado muchas cosas, felizmente, también, de lo que conocíamos vos y yo, los que estábamos en estos pasillos, sí, pero lo que no conocía el gran público, el pueblo en general. Y hay también como novedad la mentira, por ejemplo, y el agravio como un elemento sí, introducido también arteramente por razones rentables. Uno espera que esté de encendido del minuto a minuto, lo que fuere, pero que termina siendo realmente penoso, porque como vos decís, yo creo que ninguno de nosotros está libre, como dice la cosa bíblica, de tirar la primera piedra, ¿no? Por eso, entonces, Diego, que es en sí un hecho conmovedor del fútbol, porque con todas las cosas que han pasado y todo lo que hemos vivido, implica un símbolo e implica un hombre que es difícil solamente hablar de la cancha, pero la obligación que tenemos, y ahora me pongo en el lugar que a mí me corresponde, que es el comentarista de fútbol. Alejandro Appo fue muy importante en la promoción de nuevos talentos literarios a través de su programa. Un caso paradigmático de su accionar es el del escritor Eduardo Sacheri, guionista de El secreto de sus ojos, que es la película ganadora del Oscar en 2010, quien fue conocido también para la gran audiencia, en parte gracias a la difusión que Alejandro Appo le dio en su espacio radial, a través de la lectura de memorables cuentos como Esperando a Tito o Por Achával nadie daba 2 mangos. Perfiles en la UNDAB. Alejandro Appo, periodista deportivo con más de 30 años de trayectoria, siendo conocido como el comentarista de transmisiones deportivas. En 1995 produjo y condujo el ciclo Todo el verano en un día, y más tarde Todo con afecto, ciclo dedicado al fútbol, la música y la literatura. Otro programa creado y conducido por el periodista es Donde quiera que estés. Participó en televisión en Telefe y Canal 13, en los programas Polémica en el Fútbol, creado por su padre Alfredo y Carlos Fontana Rosa. Junto a César Macetti colaboró en el programa Medianoche y en Red de Noticias condujo Sin Testigos. No me gustan los chimenteros. Sé que es una parte que mucha gente acepta y que consume, quiere, claro. Y que consume, sí. Pero yo prefiero charlar de fútbol. Yo cuando hablo con alguien digo eso. Si yo no estoy en algún programa de Canal 7 ahora, es porque a lo mejor se derivaba hacia un show que yo respeto, sí. Pero que prefiero no participar. Está bien. Es decir, es pero entendible. eso, yo creo que eso hay que tomarlo con más naturalidad, no hay que ponerse mal porque alguien dice... la diversidad es muy importante en ese sí, sentido. Claro. Pero hablemos de fútbol, del juego. A mí me gusta comparar jugadores, me gusta ver cómo sería la influencia de tal y cual. Y tengo por supuesto las cerrazones, la ceguera del futbolero natural, aunque claro. mi obligación es el equilibrio. De que en algún momento digo, si me dice esta definición me está faltando el respeto. Claro. Porque los futboleros sabemos, no nos pueden decir que tal jugador no, qué sé yo, voy a decir una tontería, por ejemplo. A nosotros no nos pueden decir que Borghi no tenía técnica, porque todos sabemos que Borghi está casi cerca de Diego en la técnica, lo ha dicho el propio Diego. Claro. Entonces, digo... Hay cosas que, y a mí me apasiona todavía eso. No te olvides que yo estoy muy asustado por una cosa, el paso del tiempo que nos preocupa a todos. Yo, por ejemplo, yo te voy a decir, yo en diciembre de este año voy a cumplir 60 años de vida. Vos me decís, ¿y cómo te cae eso? No, me afectaron los 50. Me pareció que era un movimiento... Sí. Los 60 estoy muy bien, con lo de me siento muy bien. Voy a cumplir el 19 de diciembre 60 años. Y vos sabés cuál es la impresión que tengo y lo que me ha conmovido y que no lo puedo creer todavía. Y vos te vas a asociar a tus recuerdos de radio y del encuentro que tuvimos nosotros. Es que el 4 de agosto de este año cumplí 40 años de profesión.
tenía 19 años Claro. cuando empecé y pasaron 10 mundiales, 60 Copas América, 35.000 campeonatos. Y todo programa de todo tipo, y fui panelista de todos los programas, y no lo puedo creer. Y bueno. No me entra en la cabeza tanto tiempo de laburo. Ahora, si vos me decís de vida, sí, veo que no me siento viejo, pero veo que ha pasado el tiempo y hay que tomar un tengo recaudo. 5 hijos, Está 3 bien, nietos. Sí, está bien. Pero hay una cosa que nos pasa a nosotros. Yo también empecé a esa edad. Y debe ser, yo empecé el 4 de agosto del 74. Empecé en enero del 72. Voy a Claro, cumplir un poquito 42 antes, años. sí. Tenía 16, pero tenemos más o menos la misma edad. Yo voy a cumplir 60 en enero del año que viene. Así que estamos ahí. Perfecto, somos de la misma. Somos de la misma edad. Yo me quedé en el final del 54 y vos. Yo en los primeros días del 55. ¿Qué día de enero? 6 de enero. El 6 de enero. El 6 de enero, el Los Día de Reyes. Reyes. La discusión con Mirá, Susana Rinaldi. Somos muy parejos. Sí, en edad. sí, parejo. Bueno, parejo. y tenés 42 años y 40. ¿A vos no te parece? A mí me parece. No Mario, podemos creer lo que pasó. No, yo no. Y 19 años tenía cuando empecé en la radio, era un pibito, flaquito. Sí. En Radio del Pueblo, empecé ahí en Uruguay. En Uruguay, con 1237. con entre Belgrano y Arcángel Argentina. Belgrano y Claro, Argentina. Belgrano, las catacumbas que decía Sí. el Negro Martínez. Primer piso Argentina y segundo piso Pueblo. Radio del Pueblo. Ahí empecé. Ofelia Sí, señor. Flores, Alberto del Rosal, Sí. Germán Sí. Funes. Sí. Ahí estuve un tiempito en el programa de Brizuela Méndez, Negro el 8, en Argentina. Uy, ¿no? sí, en Argentina. Con David Esbarski, que era el jefe de boxeo Claro, David. de Clarín. En esa por época ahí era hay coproductor. nombres. Rodolfo Martínez Martín. Sí, claro. Pero los tipos que hacían la revista Dislocada Sí, señor. en Argentina. En Argentina, sí, señor. Alfredo Almanza, el director. Almanza, que fue gran actor y además hombre del cine argentino, ¿no? Bueno, hemos venido de esa historia. Ahora, fíjate algo que me dijo el otro día un tipo que no tiene nada que ver con esto, que es traumatólogo, amigo mío, que me parece que en eso tenemos la misma sensibilidad. Uno sigue sintiendo el mismo placer de esos 18 años. ¿Qué te parece? Y eso, primero, creo que baja la cuota de estrés notablemente, porque no es lo mismo que trabajar con mucho respeto en un lugar donde no estás cómodo, donde estás forzado, a hacerlo en el lugar donde vos podés desplegarte con la alegría de saber que seguís haciendo lo mismo y todo lo que aprendiste en estos años. No, para mí eso es conmovedor, porque yo me siento... Para mí este micrófono, esta charla hecha en el café de la esquina de un buen bar de Avellaneda, y la verdad te digo, es lo mismo. Claro. Yo te hubiera dicho lo mismo. Claro. Y con el mismo tono. Sí, señor, claro. Porque yo no tengo... Ahora vos me decís, se prende la luz de la tele, cambié. Sí. Para mí nunca pudo ser eso. Yo el lenguaje de la tele lo que más hago Se adapta, es justamente claro, comentar claro. los partidos de fútbol voz en off. Claro. Es lo más radial de la televisión. tele. Porque yo cuando presento un minuto, presento el partido. Buenas Claro, tardes. buenas tardes. Aquí estamos, vienen las imágenes de cancha y nos vamos al relato y al comentario. La radio para mí forma parte de lo que significa algo que para mí este micrófono no está. No, Es decir, para mí está, hay un tipo la gente adelante, me un dice, amigo. vos lo hacés, dice, vos lo armás, yo no, yo lo que hago, marcar un poco las palabras, es porque tengo una voz muy gruesa. Sí. Y entonces hay días que si uno está cansado, a vos te debe pasar lo mismo. Claro. Si no marcas mucho, Hay que aparece una vocalizar. voz Claro, hay que aparece vocalizar una un cosa poquito más. como me imitan algunos Sí. imitadores que me hacen muy bien, y que un abrazo al turco Sanjurjo, y hacen todo eso bien lento, Sí, como sí. soy yo. Pero yo lo marco nada más que al servicio de... Pero después hablo como si ahora estoy charlando con un hijo mío, con vos, con un amigo. Sí. Che, mirá, Naturalmente, claro. Diego, me parece un fenómeno, y yo hablo igual. Claro. La Y tele me parece marca. que la gente detecta eso. ¿no? Yo creo que lo recibe. Contame en qué momento aparece el acompañamiento literario para el aire, porque ya lo tenías incorporado en tu vida, pero hay un momento que la radio te dice, a ver si hacemos esto. Víctor Hugo Ajá. y Mantinian, Ajá. aquel director Claro, de de Radio Continental. Continental. Sí, señor. Norberto. Me dice Víctor Hugo, vuelvo a Continental en el 95, me había ido en el 90, y me dice, escúchame, ¿no tenés ganas?
¿qué vas a hacer a fin de año? Yo volví en agosto del 95. Me dice, ya había muerto mi papá en ese año, un año de dolor, porque en mayo había muerto mi papá a los 71 años, el verdadero Apo, digámosle a la gente. El Apo fundacional, digamos. Creador de polémica en el fútbol, de telefútbol, las transmisiones de televisación. También un pionero el viejo en ese aspecto, totalmente, ¿no? Sin duda, sin papi duda fue alguna. un monstruo, muy olvidado. Ahora estamos haciendo con mi mamá, con Dora, estamos haciendo con mami, con unos muchachos, estamos haciendo un documental. Qué bueno. Yo voy a hablar con Pinky ahora en estos días, porque Pinky era locutora de polémica, y te voy a decir el nombre de la cerveza y te vas a acordar. Cerveza Andes. Andes, sí señor. De la cervecería Cuyo Norte Argentino, mendocina. Exactamente. Sí señor, claro. Y bueno, todo ese mundo de polémica que era inaugural en la década del 60, que era un programa en vivo, acordate que el peronismo había sido desplazado del poder, y esos personajes de la tribuna de mi viejo, de Carlos Fontana Rosa, de Julio Ricardo, después la dirigió Rousselot en algún momento, y los tipos decían, qué sé yo, se hablaba de cosas, después le empezaron a grabar polémicas, se levantaban a cada rato. Claro, porque claro, el tipo decía... Descargaba, El hombre, me acuerdo una vez Orlando le dijo a uno, el hombre adhiere a un bombo no del todo depuesto, le dijo, ¿no? Buenísimo. Esas cosas pasaban en polémica. Se desviaba. Lo de mi viejo, esperá que vos me preguntaste otra cosa y yo pero terminemos con esto, porque estás hablando de un documental. Hay, por lo tanto, se ha rescatado material de videofilm, me imagino, de esa época, alguna cosa, imagen. Nos cuesta mucho buscar, encontrar. Claro. Ya fuimos a Canal 7, estuvimos hablando, mucha gente, yo me reuní con algunas personas, nos cuesta mucho, pero tenemos mucha gente que nos da testimonio. Hay una pérdida notable de material de la mudanza de Viamonte, allá en el edificio Alas, que yo creo que ahí yo iba a polémica, mi viejo me llevaba de la mano. Entrando por abajo ahí. Yo iba por abajo y ¿sabés dónde comíamos? En el Navegante. Sí, señor, claro. Ese bajo perdido también de la ciudad de Buenos Aires, perdido, ya no está el Navegante, ahora hay un café. Hay un café, tenés razón. Yo me acuerdo del viejo que nos decía, siempre decía, le digo, mi viejo le decía, ¿cuánto te debo? Dame 50. Perfiles. Edición, Diego Aguilera. Operación técnica, Lautaro Federico Jamra. Producción, Pablo Florido, Noelia Giorgi. Locución, Gabriela Godoy. Idea y conducción, Mario Giorgi. Perfiles. Perfiles en la UNDAB. Alejandro Apo, periodista deportivo con más de 30 años de trayectoria, siendo conocido como el comentarista de transmisiones deportivas. Comenzó su carrera en el año 1974. Fue parte del recordado programa de Radio Mitre Sport 80, con un breve paso por Radio del Plata con los programas Las Reglas del Juego y River Plate. En 1995 produjo y condujo el ciclo Todo el verano en un día, y más tarde Todo con afecto, ciclo dedicado al fútbol, la música y la literatura. Otro programa creado y conducido por el periodista es Donde quiera que estés. Participó en televisión en Telefe y Canal 13, en los programas Polémica en el Fútbol, creado por su padre Alfredo y Carlos Fontana Rosa. Junto a César Macetti colaboró en el programa Medianoche y en Red de Noticias condujo Sin Testigos. También estamos descargando décadas notablemente en camiones, pero en la época nuestra del ISER íbamos a hacer la práctica de televisión ahí en el subsuelo del edificio Alas, cuando Canal 7 estaba ahí, porque no tenía estudio el ISER en esa época de televisión, entonces hacíamos la práctica y teníamos que esperar que terminara el informativo de Canal 7 para poder entrar en patota ahí, qué sé yo, con Cecilia Laratro, con Pedrito Dizán, con María Esther Sánchez, mis compañeros de la camada del ISER, ¿no? Que estamos reconstruyendo. Pero escúchame, no me digas que Laratro tiene nuestra edad. Y Laratro tiene nuestra edad, está muy bien, Cecilia. Es una lady. Es una bomba atómica Cecilia. Sí. Extraordinaria. Claro, son de nuestra edad. Pedro también es de nuestra edad. Sí, Pedro un poquito mayor que nosotros. Sí, señor. Yo lo hacía, gente pero de Canal 7, está. ¿no? Está muy bien, Pedro, sí.
Qué bien se conserva. Sí, sí. Estamos en Formol varios. Sí, sí, estamos ahí en Formol y nos cuidamos bastante, se ve. Pero ese mundo era un mundo que yo ahí accedí. Mirá vos qué curioso, que soy un animal de radio, pero surgí ahí en la tele. Claro, Yo era un oyente. Sí. No, ojo, Vos venías con la radio a cuesta. Yo escuchaba al Negro Martínez entero. Claro. Yo arrancaba a las 2 de la tarde, hola, camarón con cola. Sí, sí. Y cerraba hasta mañana si Dios y los omnibuses lo permiten. Sí, sí. Cuando decía el Negro. Sí, sí. Pero me sabía de memoria. Vos me decís ahora, me tomás un examen y te digo las publicidades. Sí, sí. Otro clavó la sintonía en su radio noble. Sí, sí. Y martillaba, golpeaba. Sí. Sí, señor. ¿Y te acordás cuando tuvo un lío con Parker? Porque él en un momento por la lapicera de oro. Claro, él dice, él incorpora en la tanda esa que hacía, sí, sí, el concepto radial del Negro para mí es el más grande de innovador todos. Absolutamente, porque entreveraba la tanda en el medio de la misma narración. Porque él decía que cada minuto era un show, sí, que la tanda tenía que estar dentro de ese show, sí, sí, y que tenía que tener un sonido particular y todo, porque él cuidaba todos los detalles. Y entonces un día le dan el aviso de Parker, ponen una cantidad muy grande de plata, y les larga en el medio de la tanda, hello, Mr. Varga. Y dice Varga. Sí. No dice Parker. Claro. Digamos, lo pronuncia muy norteamericano o inglés. Dice Varga. Y lo empiezan a perseguir. Sí, bueno, sí. Jamón Torgelón, todas esas cosas. Me acuerdo de un aviso, vos te vas a acordar, de el globo de Chinar que había puesto en el obelisco y que era anunciante del Negro. Y el Negro hace una crítica por el riesgo que corría el transeúnte que pasaba por debajo de ese globo. Esas cosas tenía, ¿no? Le importaba un pito nada. Bueno, ese ese sentido. hombre leyó libros por radio. Claro. No leyó solamente cuentos. Claro. Libros enteros leyó por radio, enteros. sí, señor. Y se lo bancaba un hombre que le ganó, Mario, esto hay que decirlo en los libros, más allá de lo que después pensemos de él, cómo se fue ideológicamente, para qué lado se fue. Sí, sí. Él en la radio le ganó a las telenovelas de la tarde, sí, de señor. 9. Sí, señor. Él es el primer tipo que la radio le gana a la tele. Sí. Las señoras grandes, las tipas de barrio, lo escuchan a él. Sí. Mi abuela lo escuchaba a él, que no tenía una gran formación y entretenía sus días, sus tardes con la lectura de esos libros. Y yo obviamente lo recuerdo, como vos lo escuchás. Yo creo que fue, a mí una vez hablando con Larrea, yo hablo mucho, yo no estuve nada con los de Rivadavia, porque nunca fui a Rivadavia. Es la única radio en la que no trabajé. Ah, mira. Trabajé en todas las radios menos en Rivadavia. Mira. Siempre estaba por ir, Muñoz siempre me decía, va a haber una reestructuración y estás primero en la lista. Y Héctor Rombis, el gran comentarista de fútbol, Héctor vive, siempre me decía, Héctor es un tipo grande, y él vendía avisos, él trabajaba en Mitre con Francis. Con Francis, sí, señor. Primero con Bernardino Veiga, después con Daniel Adrián. Hacían la campaña de Boca. Tenés razón, claro. Y Rombis vendía mucho el informativo de Rivadavia, se usaba mucho. Larrea durante muchos años vendía publicitariamente el informativo de Continental. Claro. Y había cruces así. Bueno, yo trabajé. Se conocían entre todos, porque un director era muy amigo, conocía a Larrea de... Bueno, era radio de autor también, hay que decirlo, ¿no? Había ahí un tipo que sabía... Esa radio artesanal, Mario. Que venía el director y te decía con el pulgar para arriba está muy bien esto, y vos sabías que estaba así, y si venía con el pulgar para abajo sabías que tenía razón también, porque el tipo conocía este negocio. Por supuesto, además, yo trabajé con Roberto Prince. Roberto Prince iba con las corbatas y le grababa a Casco y a Hilda Bernard, que felizmente es una mujer que vive y está impecable, con 93 años, ¿y con qué memoria? Flaca, sabe todo, tiene la misma voz que cuando Casco la apretaba diciéndole mamarrachito mío, y ella le contestaba, pero me está poniendo nerviosa, qué sé yo. Y hoy es una sobreviviente de esa radio, que es el recuerdo de una radio que nos fascinó a todos. Con una centralidad hogareña, era la radio y en torno de la radio la familia, el hogar, la gente tenía el día. Desarrollaba. Sí, señor. Sí, la radio era pero no la pueden derrotar.